Son las 3:15 de la madrugada del 24 de octubre y el pasillo del 10º piso huele a alfombra húmeda y metal recién forzado. 3 hombres avanzan en silencio frente a la habitación 1047 del Sheraton, seguros de estar ejecutando otro trabajo limpio para el CJNG. Para ellos es rutina, identificar al extranjero con dinero, entrar mientras duerme, desaparecerlo antes del amanecer. El gringo del Rolex y la mochila táctica parecía perfecto, solo, confiado, vulnerable. Dentro, la escena confirma la teoría. Sábanas desordenadas, una botella de tequila abierta, la silueta de un cuerpo bajo las cobijas. Lo que nadie en ese pasillo imagina es que Marcos Sierra no duerme. A los 45 años, el exoperador de fuerzas especiales no vino a México por vacaciones. Vino por su sobrina desaparecida y desde que recibió esa llamada en Virginia, el hombre civil murió. El soldado regresó. Rodrigo, el tiburón Martínez, sonríe antes de entrar, convencido de que el CJNG está a punto de sumar otro rescate fácil. Lo que no sabe es que eligió mal, muy mal, porque esta vez no están cazando a un turista. Están entrando, sin darse cuenta, en la habitación de un hombre que ya decidió empezar su propia guerra. El sol de octubre golpeaba despiadadamente el asfalto de Puerto Vallarta cuando Marcos Sierra bajó del taxi en la zona hotelera. Sus botas de cuero negro, desgastadas por años de servicio, tocaron el pavimento con la precisión de quien nunca deja nada al azar. A los 45 años conservaba la postura erguida y la mirada alerta que lo habían mantenido vivo durante 23 años en las Fuerzas Especiales de la Marina. Su camisa de algodón blanco se pegaba discretamente a un torso que aún mantenía la musculatura forjada en campos de entrenamiento. La mochila táctica negra colgaba de su hombro derecho con naturalidad estudiada, mientras el Rolex Submarine en su muñeca izquierda reflejaba los rayos del sol. Para cualquier observador casual, parecía exactamente lo que pretendía ser, un turista americano próspero, disfrutando de unas vacaciones en el Pacífico mexicano. Pero Marcos no había venido a descansar. 3 días antes, en su casa de Virginia Beach, había recibido la llamada que cambió todo. La voz temblorosa de su cuñada Sara aún resonaba en su memoria. Elena desapareció, Marcos. Las autoridades mexicanas dicen que probablemente se fue con algún chico, pero yo la conozco. Mi hija no haría eso. Elena Sierra, de 19 años, había ido a Cancún con 3 amigas para celebrar su graduación de preparatoria. Estudiante ejemplar con planes de estudiar medicina, era la sobrina que Marcos nunca tuvo hijos para conocer. La hermana menor de su difunto hermano David había crecido llamándolo tío Marcos y enviándole cartas durante sus despliegues en Afganistán e Irak. El recuerdo de David lo golpeó como siempre lo hacía, inesperado y punzante. Su hermano menor había muerto en un accidente automovilístico 5 años atrás, dejando a Sara viuda y a Elena sin padre. Marcos había prometido en el funeral que siempre estaría ahí para ellas, una promesa que ahora ardía en su pecho como un juramento sagrado. Caminó lentamente por el malecón, aparentando admirar las vistas, mientras sus ojos entrenados escaneaban cada rostro, cada vehículo, cada detalle que pudiera ser relevante. Sus sentidos, afinados por años de operaciones en territorios hostiles, captaban todo. El vendedor de cocos que miraba demasiado insistentemente a las turistas jóvenes, el grupo de hombres que conversaba en susurros cerca del muelle, las motocicletas que parecían seguir patrones específicos de movimiento. La transformación había comenzado el momento que colgó el teléfono con Sara. El Marcos que había prometido a su esposa Catalina una vida tranquila y predecible se desvaneció, reemplazado por el operativo que había ejecutado 16 misiones de alto riesgo sin fallar una sola vez. El soldado que había rescatado rehenes en Somalia, eliminado células terroristas en Siria y coordinado evacuaciones en Irak había despertado de un sueño de 6 meses. Catalina había tratado de convencerlo de dejar el asunto en manos de las autoridades. Ya no eres militar, Marcos. Tienes 45 años y me prometiste una vida normal, le había dicho mientras él empacaba su equipo en el garaje. Pero cuando lo miró a los ojos, entendió que su esposo ya había tomado una decisión que trascendía cualquier promesa doméstica. Elena, había respondido simplemente. Y Catalina asintió con lágrimas en los ojos. Ahora, caminando por Puerto Vallarta con la brisa marina acariciando su rostro curtido por el sol de Medio Oriente,
Marcos sintió el familiar cosquilleo de adrenalina que precedía a las operaciones complejas. Su mente ya trabajaba en múltiples niveles: establecer base de operaciones, identificar contactos locales, mapear rutas de escape y, lo más importante, infiltrarse en el submundo que había tragado a Elena. El Hotel Sheraton se alzaba imponente frente a él, su fachada de cristal y acero reflejando la tarde dorada. Marcos sonrió ligeramente al recordar hoteles similares en Bagdad y Kabul, donde había aprendido que las mejores bases de operaciones a menudo se esconden a plena vista. Sin saberlo, 3 pares de ojos lo observaban desde diferentes puntos del malecón, evaluando su potencial como víctima. Rodrigo el Tiburón Martínez observaba al americano desde la terraza del bar La Palapa, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa de madera húmeda por la condensación de su cerveza Corona. A los 32 años había desarrollado un instinto depredador que le permitía identificar turistas vulnerables con la precisión de un cazador experimentado. Sus ojos negros, que le habían ganado el apodo por su frialdad letal, seguían cada movimiento del gringo alto que caminaba con demasiada confianza por territorio peligroso. «Mira a ese güero», murmuró a sus 2 compañeros. «Reloj caro, mochila de marca, camina solo. Es perfecto». Luis el Flaco Morales asintió mientras fingía leer un periódico deportivo. Su cuerpo delgado y nervioso contrastaba con la tranquilidad aparente de sus gestos, pero sus ojos nunca se apartaron del objetivo. A los 26 años había participado en más de 20 secuestros exitosos, especializándose en la vigilancia previa y el análisis de patrones de comportamiento de las víctimas potenciales. El tercero del grupo, Javier el Gordo Santana, masticaba ruidosamente un trozo de carne asada mientras estudiaba las rutas de escape desde su posición estratégica. Sus 120 kilos de músculo y grasa se distribuían sobre una estructura ósea que lo convertían en el músculo perfecto para operaciones que requerían intimidación física. Había aprendido que los turistas americanos, acostumbrados a la seguridad de su país, rara vez ofrecían resistencia significativa. El Tiburón había construido su reputación durante 5 años de operaciones meticulosas. Su especialidad eran los secuestros exprés de extranjeros, identificar objetivos solitarios con recursos económicos aparentes, seguirlos hasta conocer sus rutinas, ejecutar la captura en lugares aislados y extraer rescates que oscilaban entre 50.000 y 500.000 dólares, dependiendo de la capacidad económica estimada de la víctima. «Este se ve caro», continuó el Tiburón, notando los detalles que había aprendido a valorar durante años de experiencia. «Ese reloj vale más que un carro nuevo. La mochila es táctica, no turística, y mira cómo camina, ni muy rápido ni muy lento, como si conociera el lugar». Pero había algo más en el americano que no lograba definir completamente: una calidad en su postura, una alerta sutil en la forma como observaba su entorno, que le resultaba ligeramente diferente a las víctimas habituales. Sin embargo, la promesa de una ganancia sustancial opacaba cualquier precaución instintiva. El Flaco consultó su teléfono celular, verificando los mensajes del contacto en el hotel que les proporcionaba información sobre huéspedes potencialmente lucrativos. «Está hospedado en el Sheraton, 10º piso, habitación 1047. Registrado por 3 noches bajo el nombre Marcos Sierra. Sin acompañantes, sin llamadas frecuentes, paga en efectivo». «Perfecto», sonrió el Tiburón, revelando 2 dientes de oro que brillaron bajo la luz amarillenta del bar. 3 noches nos dan tiempo suficiente para estudiar sus movimientos. El último día lo tomamos. La estrategia era siempre la misma: vigilancia durante 48 horas para identificar rutinas y vulnerabilidades, seguida por una aproximación calculada en el momento de máxima indefensión. Generalmente esto ocurría en las primeras horas de la madrugada, cuando los turistas dormían profundamente después de días de exceso de alcohol y actividades agotadoras. El Gordo se limpió las manos grasientas en una servilleta arrugada y señaló discretamente hacia el hotel. «¿La casa de seguridad habitual?» «Sí, la de Sayulita. Está aislada. El celular no tiene señal y los vecinos están acostumbrados a no hacer preguntas», respondió el Tiburón. La propiedad rural, ubicada a 40 kilómetros de Puerto Vallarta, había sido utilizada exitosamente en operaciones anteriores. Una casa de adobe con techo de tejas rojas,
rodeada de vegetación tropical que proporcionaba camuflaje natural y múltiples rutas de escape hacia la sierra. Durante los siguientes 90 minutos observaron a Marcos mientras cenaba solo en el restaurante del hotel. Tomaba una cerveza en el bar de la terraza y finalmente desaparecía en el elevador. Su comportamiento parecía completamente normal, un turista maduro disfrutando de unas vacaciones solitarias. Probablemente divorciado recientemente y buscando distraerse de problemas personales. Mañana empezamos la vigilancia completa, decidió el tiburón, levantándose de la mesa y dejando un billete de 50 pesos junto a su cerveza vacía. El flaco toma el turno de mañana, el gordo la tarde, yo la noche. Queremos conocer cada lugar que visita, cada persona con quien habla, cada rutina que establece. Los tres hombres se dispersaron por rutas diferentes, una precaución aprendida después de años de evitar la atención de las autoridades locales. El tiburón caminó lentamente hacia su motocicleta Honda modificada, sintiendo la familiar excitación que precedía a una operación lucrativa. Lo que no sabía era que desde la ventana de su habitación en el 10º piso, Marcos Sierra había identificado ya a los tres observadores y comenzado a desarrollar un perfil psicológico de cada uno, utilizando técnicas de reconocimiento aprendidas en operaciones de contrainteligencia en territorios hostiles. La habitación 1047 del Hotel Sheraton se transformó en centro de operaciones tan pronto como Marcos cerró la puerta detrás de sí. Sus movimientos fueron precisos y sistemáticos. Primero verificó todas las cerraduras y puntos de acceso, incluyendo la ventana del balcón y el conducto de ventilación del baño. Después examinó cada centímetro del cuarto en busca de dispositivos de vigilancia. Una rutina que había salvado su vida en incontables ocasiones durante misiones encubiertas. Satisfecho con la seguridad básica del perímetro, abrió su mochila táctica y extrajo elementos que cualquier turista normal nunca hubiera considerado necesarios para unas vacaciones. Un kit de comunicaciones satelital, documentos de identidad alternativos, 10,000 dólares en efectivo distribuidos en diferentes denominaciones y monedas, y un teléfono celular modificado con capacidades de encriptación militar. Pero el elemento más importante era una carpeta de Manila que contenía toda la información que había logrado recopilar sobre Elena antes de abandonar Estados Unidos, fotografías recientes, itinerario completo del viaje, información sobre sus tres amigas acompañantes, números de contacto de la aerolínea y del hotel donde se habían hospedado en Cancún. También incluía reportes policiales oficiales y, más significativamente, contactos informales que había cultivado durante años de servicio militar en operaciones internacionales. Marcos se sentó en el borde de la cama y estudió nuevamente las fotografías de Elena. Su cabello castaño largo enmarcaba un rostro joven que irradiaba inteligencia y determinación, rasgos heredados de la familia Sierra. En la última foto, tomada en su graduación apenas 2 meses atrás, sonreía radiante mientras sostenía su diploma. Con planes claros para el futuro y una confianza en la vida que ahora se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Sus tres amigas también aparecían en las imágenes: Jessica, rubia y extrovertida; Amanda, morena y atlética; y Sofía, la más tímida del grupo, pero con una sonrisa contagiosa. 4 jóvenes americanas celebrando el final de una etapa importante de sus vidas. Completamente inconscientes de los peligros que acechaban en paraísos turísticos aparentemente seguros. El teléfono satelital emitió un tono suave indicando conexión segura con Estados Unidos. Marcos marcó un número que conocía de memoria, esperando escuchar la voz familiar de Roberto Chen, su antiguo compañero de unidad, que ahora trabajaba como contratista de inteligencia privada con conexiones extensas en América Latina. Marcos, hermano, recibí tu mensaje. La voz de Roberto sonaba clara a pesar de la distancia y la encriptación. Ya tengo información preliminar sobre la situación en Cancún. Durante los siguientes 20 minutos, Roberto proporcionó un panorama que confirmaba los peores temores de Marcos. Las 4 jóvenes habían sido vistas por última vez en un club nocturno llamado Mandala el 9 de octubre. Las cámaras de seguridad mostraban cómo salían del establecimiento a las 2:30 de la madrugada. Aparentemente en estado de intoxicación, acompañadas por 2 hombres locales que las habían estado cortejando durante la noche. El patrón es típico, explicó Roberto con la frialdad analítica que Marcos recordaba de sus briefings militares.
drogas en las bebidas, aislamiento del grupo, transporte a ubicaciones secundarias. Las autoridades mexicanas tienen reportes similares de al menos 12 casos en los últimos 6 meses, pero la tasa de resolución es prácticamente cero. Marcos sintió que su mandíbula se tensaba involuntariamente. Había visto demasiadas operaciones de tráfico humano durante sus años de servicio en el extranjero para albergar ilusiones sobre el destino probable de Elena y sus amigas. Cada hora que pasaba reducía exponencialmente las posibilidades de un rescate exitoso. Necesito contactos locales confiables, solicitó Marcos. Gente que pueda moverse en círculos donde las autoridades oficiales no pueden o no quieren entrar. Roberto le proporcionó 3 nombres: un expolicía federal mexicano convertido en investigador privado, un periodista especializado en crimen organizado que mantenía informantes dentro de los carteles y, más significativamente, un comerciante local que había perdido a su propia hija en circunstancias similares y dedicaba recursos considerables a operaciones de rescate extraoficiales. Ten mucho cuidado, Marcos, advirtió Roberto antes de terminar la llamada. El CJNG controla esa región con mano de hierro. No son como los insurgentes que enfrentamos en Medio Oriente. Estos tipos tienen recursos, tecnología y corrupción hasta los niveles más altos del gobierno. Después de cortar la comunicación, Marcos se dirigió al balcón y observó el paisaje nocturno de Puerto Vallarta. Las luces de la ciudad se extendían como un tapiz hasta perderse en la oscuridad del Océano Pacífico. En algún lugar entre esas luces, Elena podría estar luchando por sobrevivir, esperando un rescate que las autoridades oficiales parecían incapaces de ejecutar. La transformación emocional fue completa. El Marcos que había tratado de adaptarse a la vida civil durante 6 meses desapareció definitivamente, reemplazado por el operativo de élite que había jurado nunca abandonar a un compañero en territorio enemigo. Elena no era militar, pero era familia, y eso la convertía en algo más sagrado que cualquier misión oficial que hubiera ejecutado. Esa noche, mientras los 3 sicarios comenzaban a planear su secuestro, Marcos Sierra inició la planificación de una operación de rescate que utilizaría cada técnica, contacto y habilidad adquirida durante 2 décadas de guerra. El amanecer del 24 de octubre encontró a Marcos en una pequeña cafetería del centro de Puerto Vallarta, aparentando leer un periódico local mientras observaba discretamente el flujo de transeúntes matutinos. Sus ojos entrenados catalogaban automáticamente cada rostro, buscando patrones de comportamiento que pudieran indicar actividad criminal organizada. El café negro en su mano derecha se había enfriado hacía media hora, pero mantenerlo le proporcionaba la cobertura perfecta para una vigilancia prolongada. A las 8:30 de la mañana, exactamente como había acordado la noche anterior, un hombre de mediana edad se acercó a su mesa. Eduardo Herrera tenía 53 años y la complexión robusta de quien había pasado décadas trabajando en las calles más peligrosas de México. Su rostro curtido por el sol mostraba cicatrices discretas que Marcos reconoció inmediatamente. Marcas de violencia ocupacional que solo los veteranos de fuerzas del orden desarrollan después de años de enfrentamientos. ¿Marcos?, preguntó Herrera en inglés con acento marcado, extendiendo una mano callosa que el americano estrechó firmemente. Eduardo, gracias por venir, respondió Marcos en español fluido. Una habilidad lingüística que había perfeccionado durante misiones en Colombia y Centroamérica. La sorpresa en los ojos de Herrera fue mínima, pero perceptible. Herrera había trabajado 20 años como comandante de la Policía Federal Mexicana antes de retirarse prematuramente tras recibir amenazas de muerte contra su familia por parte del cartel de Sinaloa. Ahora operaba como investigador privado, especializándose en casos que las autoridades oficiales consideraban demasiado complicados o políticamente sensibles. Su red de informantes abarcaba desde prostitutas hasta funcionarios gubernamentales de alto nivel. Roberto Chen me dijo que estás buscando a tu sobrina, comenzó Herrera, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo apenas audible por encima del ruido ambiental del café. 4 chicas americanas desaparecidas en Cancún hace 2 semanas. Marcos asintió y deslizó discretamente sobre la mesa una fotografía de Elena junto con un sobre que contenía $5,000 en billetes de 100. Necesito información real, no reportes oficiales. Necesito saber quién las tiene,
dónde están y cómo sacarlas. Durante los siguientes 40 minutos, Herrera proporcionó una educación acelerada sobre la realidad del tráfico humano en la Riviera Maya. El CJNG había establecido una red sofisticada que utilizaba clubes nocturnos, bares de playa y hoteles de lujo como centros de reclutamiento. Las víctimas eran identificadas, drogadas y transportadas a través de rutas que cambiaban constantemente para evitar detección. El problema es que una vez que cruzan del territorio de Quintana Roo hacia Jalisco, se vuelven prácticamente invisibles, explicó Herrera mientras dibujaba un mapa rudimentario en una servilleta. Hay al menos 15 casas de seguridad diferentes entre Cancún y Puerto Vallarta. Podrían estar en cualquiera de ellas. Pero había una pista prometedora. Un informante de Herrera, un taxista que trabajaba en el aeropuerto de Cancún, había reportado haber transportado a 4 jóvenes americanas muy drogadas a un hangar privado en las afueras de la ciudad, aproximadamente 6 horas después de su desaparición del club nocturno. El vuelo había salido con destino desconocido, pero el taxista había memorizado parte de la matrícula del avión. «Puedo rastrear ese vuelo», ofreció Herrera. «Tengo contactos en control aéreo que pueden proporcionarme el plan de vuelo registrado. Te costará otros $5,000 y necesito 24 horas». Marcos aceptó inmediatamente y programaron una nueva reunión para la tarde siguiente. Mientras Herrera se alejaba entre la multitud, Marcos sintió la familiar mezcla de esperanza y ansiedad que acompañaba el primer avance significativo en una operación de rescate. El resto del día lo dedicó a establecer rutinas aparentemente turísticas que le permitieran explorar sistemáticamente la ciudad sin despertar sospechas. Visitó el mercado municipal, donde estableció contacto con vendedores que tenían información sobre movimientos sospechosos de vehículos durante la madrugada. Almorzó en un restaurante frecuentado por empleados portuarios, escuchando conversaciones que revelaron patrones de transporte marítimo irregular. Al atardecer, mientras caminaba por el malecón aparentando disfrutar del paisaje, Marcos sintió la presencia de vigilancia constante. Sus perseguidores eran competentes, pero no excepcionales. Mantenían distancia apropiada, rotaban posiciones regularmente y utilizaban disfraces básicos. Sin embargo, después de 2 décadas evadiendo vigilancia enemiga en algunos de los territorios más peligrosos del mundo, identificar y catalogar a 3 sicarios locales resultaba casi rutinario. El flaco lo había seguido durante la mañana, manteniendo una distancia de aproximadamente 50 metros y utilizando reflectores de escaparates para observar sin contacto visual directo. El gordo había tomado el turno de tarde, menos sutil pero más intimidante, caminando lo suficientemente cerca como para que Marcos sintiera su presencia amenazante. Ahora, mientras las luces nocturnas comenzaban a iluminar la ciudad, sabía que el tiburón habría asumido la vigilancia nocturna. Marcos sonrió ligeramente mientras observaba las gaviotas que volaban sobre las olas del Pacífico. Sus cazadores creían estar controlando la situación, pero en realidad le estaban proporcionando información valiosa sobre sus métodos, rutinas y personalidades. Cada hora de vigilancia lo acercaba más a comprender completamente a sus eventuales captores. Aquella noche, mientras cenaba solo en el restaurante del hotel bajo la mirada atenta del tiburón, Marcos finalizó mentalmente los preparativos para la fase más peligrosa de su misión. Al día siguiente, independientemente de lo que Herrera descubriera sobre el vuelo, comenzaría a infiltrarse activamente en el submundo criminal que había tragado a Elena. La madrugada del 25 de octubre transformó la habitación 1047 en un escenario de guerra silenciosa. Marcos despertó a las 3:15 de la madrugada. Sin necesidad de alarma, su reloj biológico calibrado por años de operaciones nocturnas en zonas hostiles. Sus sentidos, agudizados por la adrenalina de la anticipación, captaron inmediatamente el sonido anómalo que había interrumpido su sueño. El crujido casi imperceptible de una cerradura siendo forzada con herramientas profesionales. Se movió con la fluidez de una sombra, rodando silenciosamente desde la cama hasta el suelo y arrastrándose hacia la posición defensiva que había preparado detrás del sillón del rincón. Sus dedos encontraron automáticamente la Glock 19 que había adquirido en el mercado negro a través de uno de los contactos proporcionados por Herrera. Un arma que había limpiado,
calibrado y probado durante la tarde anterior en un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Los sonidos en el pasillo se intensificaron. 3 pares de botas moviéndose con la coordinación de depredadores experimentados. Marcos sonrió ligeramente en la oscuridad, reconociendo la ironía de la situación. Sus cazadores finalmente habían decidido convertirse en presa, atacando exactamente cuando y cómo él había anticipado que lo harían. El primer error táctico del tiburón fue asumir que un turista americano, sin importar su edad o complexión física, representaría una amenaza mínima. El segundo error fue no reconocer las señales que Marcos había dejado deliberadamente. La cama desarreglada de manera específica para sugerir sueño profundo. La ropa dispersa estratégicamente para crear la ilusión de descuido y la botella de tequila medio vacía en la mesa que sugería intoxicación reciente. La puerta se abrió lentamente, revelando la silueta del gordo recortada contra la luz tenue del pasillo. Su respiración pesada y el olor a sudor y tabaco lo precedieron por varios segundos, proporcionando a Marcos información precisa sobre su ubicación exacta sin necesidad de contacto visual. Detrás de él, las formas más delgadas del flaco y el tiburón se movían con la confianza de quienes habían ejecutado la misma operación decenas de veces anteriores. «Está dormido», susurró el flaco en español, observando la forma inmóvil bajo las sábanas que Marcos había arreglado cuidadosamente con almohadas para simular un cuerpo humano. El tiburón entró completamente en la habitación, extrayendo una jeringa que contenía una dosis de ketamina suficiente para incapacitar a un hombre adulto durante varias horas. Su plan era simple: drogar al americano, transportarlo a la casa de seguridad de Sayulita y comenzar inmediatamente las negociaciones de rescate, utilizando su pasaporte americano para identificar a familiares con recursos económicos. Lo que no había anticipado era que su víctima potencial había pasado los últimos 2 días estudiando meticulosamente sus movimientos, personalidades y tácticas operacionales. Marcos sabía exactamente cómo se moverían, en qué orden entrarían en la habitación y cuáles serían sus puntos de vulnerabilidad táctica. El momento del contacto duró menos de 30 segundos. Marcos se alzó silenciosamente detrás del tiburón cuando éste se inclinó sobre la cama, aplicando una llave de estrangulamiento perfeccionada durante años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. La presión en la arteria carótida fue precisa y controlada, suficiente para causar pérdida de conciencia inmediata, pero no lo bastante prolongada como para causar daño permanente. El flaco reaccionó girando hacia el sonido, pero Marcos ya había anticipado este movimiento. Un golpe preciso en el plexo solar lo dobló instantáneamente, seguido por una llave que lo sometió en el suelo sin darle oportunidad de gritar o alertar a posibles refuerzos. En el pasillo, el gordo, a pesar de su corpulencia, demostró reflejos sorprendentemente rápidos al alcanzar la pistola en su cintura. Pero Marcos había entrenado contra oponentes más rápidos y mejor armados en condiciones mucho más adversas. Una patada dirigida específicamente al nervio ciático de la pierna derecha causó parálisis temporal, seguida por un golpe en la base del cráneo que indujo inconsciencia inmediata. En menos de 3 minutos, los 3 sicarios estaban neutralizados e inmovilizados con sábanas convertidas en ligaduras improvisadas pero efectivas. Marcos les registró meticulosamente, confiscando armas, teléfonos celulares, identificaciones y, más importante, las llaves del vehículo que habían utilizado para llegar al hotel. El teléfono del tiburón reveló información crucial. Mensajes de texto que detallaban la ubicación exacta de la casa de seguridad en Sayulita. Horarios de rotación de guardias y referencias específicas a las americanas que confirmaron que Elena y sus amigas estaban siendo mantenidas en esa ubicación. Marcos sintió una oleada de satisfacción profesional mezclada con urgencia emocional. La primera fase de su operación había sido ejecutada perfectamente, pero ahora comenzaba la parte más peligrosa. Infiltrarse en territorio controlado por el cartel para ejecutar un rescate contra odds numéricas desconocidas. Después de amordazar a sus captores inconscientes y asegurar la habitación, Marcos se cambió a ropa completamente negra y revisó su equipo táctico. La casa de seguridad estaba ubicada a 40 kilómetros de distancia, en un área rural donde la ayuda de las autoridades sería inexistente y los refuerzos del cartel podrían llegar en cuestión de minutos. Mientras conducía el Honda Civic robado a los sicarios por las carreteras oscuras hacia Sayulita,
Marcos reflexionó sobre la ironía de la situación. El tiburón y su grupo habían pasado días cazando lo que creían era una víctima fácil, sin darse cuenta de que habían estado proporcionando reconocimiento gratuito y acceso directo a un operativo de élite cuya especialidad era precisamente rescatar rehenes en territorio hostil. La casa de seguridad de Sayulita se alzaba como una fortaleza improvisada en medio de la vegetación tropical. A 3 kilómetros del pueblo más cercano y rodeada por terreno accidentado que proporcionaba aislamiento perfecto para actividades ilícitas. Marcos la observó desde una distancia de 500 metros, utilizando binoculares de visión nocturna, mientras catalogaba meticulosamente cada detalle defensivo que podría afectar su aproximación. La estructura principal era una construcción de adobe de 2 plantas con techo de tejas rojas, típica de la arquitectura rural mexicana, pero modificada para propósitos de seguridad. Las ventanas habían sido reforzadas con barras de acero. La puerta principal era claramente blindada y 2 torres de observación improvisadas flanqueaban el perímetro oriental y occidental de la propiedad. 4 guardias armados mantenían vigilancia rotatoria, 2 en las torres con rifles de asalto AK-47. Uno patrullando el perímetro con un perro pastor alemán y un cuarto ubicado estratégicamente en el porche principal con vista completa del sendero de acceso. Sus movimientos seguían un patrón predecible que Marcos había observado durante 90 minutos, identificando ventanas de oportunidad que se repetían cada 25 minutos. El plan de infiltración aprovechaba tanto el terreno como las deficiencias tácticas evidentes en el esquema de seguridad del cartel. Los guardias, acostumbrados a intimidar civiles locales y turistas desprevenidos, habían desarrollado una falsa sensación de invulnerabilidad que los hacía descuidados en aspectos fundamentales de la defensa perimetral. A las 4:15 de la madrugada, Marcos inició la aproximación utilizando técnicas de movimiento que había perfeccionado durante operaciones nocturnas en Afganistán. Su cuerpo se desplazaba con la fluidez de un depredador natural, aprovechando cada sombra, cada irregularidad del terreno, cada soplo de viento que pudiera enmascarar sonidos involuntarios. El primer objetivo fue el guardia de la torre oriental, un hombre joven cuya atención se había dispersado verificando constantemente su teléfono celular en lugar de mantener vigilancia apropiada. Marcos escaló la estructura improvisada de madera y metal, utilizando técnicas de escalada táctica, aproximándose desde el ángulo muerto que había identificado durante su reconocimiento. El contacto fue silencioso y definitivo. Una llave de estrangulamiento aplicada desde atrás neutralizó al guardia en segundos, seguida inmediatamente por la confiscación de su rifle y equipo de comunicaciones. Marcos arrastró el cuerpo inconsciente hacia una posición donde no sería visible desde el suelo antes de dirigir su atención hacia la segunda torre. El guardia occidental presentaba un desafío mayor debido a su posición elevada y campo visual más amplio. Pero Marcos había enfrentado situaciones similares durante operaciones de eliminación de francotiradores en Irak. Utilizó granadas de humo improvisadas, creadas con productos químicos adquiridos en una farmacia local, para crear confusión visual que le permitiera aproximarse sin ser detectado. La explosión controlada de humo causó pánico inmediato en los guardias restantes, pero también proporcionó cobertura perfecta para neutralizar al segundo francotirador. En cuestión de minutos, Marcos controlaba ambas posiciones elevadas y tenía línea de fuego clara hacia los guardias del nivel del suelo. El patrullero con el perro requirió una aproximación diferente. Marcos había llevado carne tratada con sedantes suaves, suficientes para adormecer al animal sin causarle daño permanente, y la dispersó estratégicamente en el área donde anticipaba el encuentro. Cuando el pastor alemán se acercó a investigar, consumió suficiente carne tratada como para perder inmediatamente su agresividad y alerta. El guardia, confundido por el comportamiento anómalo de su compañero canino, se acercó para investigar exactamente como Marcos había anticipado. Fue neutralizado con la misma eficiencia silenciosa que había caracterizado toda la operación, utilizando técnicas de combate cuerpo a cuerpo que no generaron ruido suficiente como para alertar a ocupantes del interior. El último guardia, ubicado en el porche principal, representaba el mayor desafío debido a su posición central y capacidad de comunicarse con refuerzos. Sin embargo, también era el más complaciente de los 4.
habituado a la aparente seguridad de su ubicación y la presencia de sus compañeros en el perímetro. Marcos se aproximó desde atrás utilizando la sombra proyectada por la estructura principal del edificio, moviéndose con paciencia absoluta para evitar cualquier sonido que pudiera alertar al objetivo. Cuando finalmente estableció contacto, aplicó la misma llave de estrangulamiento que había utilizado exitosamente durante toda la operación. En menos de 30 minutos, Marcos había neutralizado completamente la seguridad perimetral sin disparar un solo tiro ni causar bajas permanentes. Los 4 guardias estaban inconscientes pero vivos, sus armas confiscadas y sus comunicaciones interrumpidas. La casa de seguridad estaba efectivamente bajo su control táctico. Ahora llegaba la parte más delicada de la operación, infiltrarse en el interior del edificio, localizar a Elena y las otras rehenes, y ejecutar una extracción completa sin alertar a posibles refuerzos del cartel que podrían estar monitoreando la situación desde ubicaciones remotas. Marcos se aproximó a la puerta principal con la Glock 19 preparada y los sentidos alerta para cualquier sonido que pudiera indicar actividad en el interior. Después de años rescatando rehenes en situaciones similares, sabía que los próximos minutos determinarían el éxito o fracaso completo de toda la operación. El interior de la casa de seguridad reveló una realidad que superó los peores temores de Marcos. La planta baja había sido convertida en una grotesca parodia de sala de recepción, con sofás de cuero desgastado, una mesa de pool con fieltro manchado y carteles de cerveza colgando de paredes que necesitaban pintura urgente. Pero los verdaderos horrores se encontraban en el nivel inferior, un sótano excavado rudimentariamente que servía como prisión improvisada. Las escaleras de madera crujieron suavemente bajo sus botas mientras descendía con la Glock preparada y una linterna táctica proporcionando iluminación direccional. El olor que emanaba del subterráneo era una mezcla nauseabunda de humedad, desinfectante barato y el aroma distintivo del miedo humano acumulado durante semanas de cautiverio. El sótano había sido dividido en 4 celdas improvisadas utilizando barras de metal soldadas a marcos de acero. Cada celda contenía un colchón delgado, una cubeta que servía como retrete y una jarra de agua que claramente no había sido rellenada en horas. Las condiciones eran deplorables, incluso para estándares de prisiones de guerra diseñadas deliberadamente para quebrar la resistencia psicológica de las víctimas. En la primera celda encontró a 2 jóvenes europeas que no pudo identificar inmediatamente. Una rubia de aproximadamente 20 años que podría ser alemana o holandesa, acurrucada en posición fetal y murmurando incoherentemente en lo que sonaba como francés. Su compañera de celda, morena y ligeramente mayor, mantenía los ojos abiertos pero con la mirada vacía característica de trauma psicológico severo. La segunda celda contenía a 3 jóvenes más, 2 que reconoció inmediatamente como Jessica y Amanda, las amigas de Elena, junto con una tercera mujer de cabello castaño que no correspondía a ninguna de las fotografías que había estudiado. Las 3 mostraban signos evidentes de malnutrición y deshidratación, pero permanecían conscientes y relativamente alerta. Jessica, Amanda, susurró Marcos en inglés, acercándose cuidadosamente para no asustarlas más de lo que ya estaban. Soy Marcos Sierra, el tío de Elena. Vine a sacarlas de aquí. La reacción fue inmediata y emocional. Jessica comenzó a llorar incontrolablemente mientras Amanda intentaba levantarse con piernas que claramente no habían soportado peso completo en días. Elena está en la otra celda, logró articular Amanda entre sollozos. Está muy mal. Trataron de. Marcos no necesitó que completara la frase. Sus años de experiencia en zonas de conflicto le habían enseñado a reconocer los efectos del trauma extremo y entendía que Elena había soportado torturas adicionales, probablemente porque había mostrado más resistencia que las otras víctimas. La tercera celda estaba vacía, excepto por manchas de sangre en el colchón que sugerían que había contenido una víctima que ya no estaba presente. Marcos sintió un escalofrío al considerar las implicaciones, pero se forzó a mantener el enfoque en la misión inmediata de rescate. En la cuarta celda encontró a Elena junto con Sofía, la cuarta amiga del grupo original. Su sobrina estaba apenas consciente, recostada en posición lateral, con respiración laboriosa que indicaba posible neumonía o infección pulmonar. Su cabello castaño, que recordaba brillante y saludable en las fotografías familiares, ahora estaba sucio y enmarañado. Pero sus ojos,
cuando finalmente lo reconocieron, aún mostraban la chispa de determinación que había heredado de la familia Sierra. «Tío Marcos», murmuró con voz ronca que apenas se elevó por encima de un susurro. «Sabía que vendrías. Le dije a Sofía que mi tío era soldado y que nos encontraría». Marcos sintió que su corazón se partía y se reconstruía simultáneamente. La mezcla de orgullo, rabia y alivio que experimentó fue tan intensa que tuvo que apoyarse momentáneamente contra los barrotes de metal para mantener el equilibrio emocional. Elena había sobrevivido 2 semanas de cautiverio, manteniendo la esperanza de que él la rescataría. Una responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros como una montaña. «Estoy aquí, Elena. Van a salir todas de aquí esta noche», prometió mientras utilizaba las herramientas multifunción de su equipo táctico para forzar las cerraduras improvisadas de las celdas. Los mecanismos eran rudimentarios, diseñados más para intimidación que para seguridad real, y cedieron fácilmente bajo presión aplicada correctamente. Durante los siguientes 10 minutos, Marcos evaluó rápidamente el estado físico y psicológico de las 8 víctimas. Todas mostraban signos de deshidratación, malnutrición y trauma emocional, pero ninguna presentaba heridas que requirieran atención médica inmediata. Elena era la que estaba en peores condiciones físicas, pero su condición mental parecía más estable que la de varias de sus compañeras. «Necesito que me escuchen todas», les dijo en voz baja pero autoritaria. Utilizando el tono de mando que había perfeccionado liderando soldados en situaciones de combate. «Vamos a salir de aquí juntas, pero necesitan seguir mis instrucciones exactamente. No hablen a menos que les pregunte directamente. Manténganse juntas y caminen en la formación que les voy a mostrar». Organizó a las 8 jóvenes en 2 grupos de 4, con las que estaban en mejores condiciones físicas ayudando a las más débiles. Elena insistió en caminar sin ayuda, mostrando la misma determinación obstinada que Marcos había visto en su hermano David durante situaciones difíciles. La extracción del sótano requirió paciencia y precisión. Marcos subió primero para verificar que la planta principal permanecía segura. Después guió a los 2 grupos en intervalos de 30 segundos para minimizar ruido y maximizar control sobre cualquier situación imprevista que pudiera desarrollarse. Una vez que todas estuvieron en la planta principal, Marcos distribuyó agua embotellada que había encontrado en la cocina y evaluó las opciones de transporte. Los vehículos de los guardias proporcionarían transporte para todas las víctimas, pero necesitaba tomar decisiones rápidas sobre destino y ruta. Porque sabía que su ventana de oportunidad se cerraría tan pronto como el cartel descubriera que su casa de seguridad había sido comprometida. La evacuación de la casa de seguridad se ejecutó con la precisión de una operación militar. Pero la verdadera prueba comenzó cuando los 2 vehículos cargados con las 8 víctimas liberadas se alejaron por el sendero de grava hacia la carretera principal. Marcos conducía el primer vehículo, una camioneta Toyota Hilux, con Elena en el asiento del pasajero y 3 de las víctimas más débiles en la parte trasera. Jessica manejaba el segundo vehículo, un Nissan Sentra, transportando a Amanda, Sofía y las 2 jóvenes europeas. Durante el trayecto de 40 minutos hacia Puerto Vallarta, Marcos mantuvo comunicación constante con el segundo vehículo a través de radios de 2 vías confiscadas a los guardias, coordinando velocidad y ruta para evitar puntos de control policiales que podrían estar comprometidos por corrupción del cartel. Su experiencia en evacuaciones de zona de combate le permitía anticipar obstáculos y desarrollar planes alternativos mientras mantenía la calma aparente que las víctimas necesitaban para conservar su estabilidad emocional. Elena permaneció mayormente silenciosa durante el viaje, pero su mano derecha nunca se apartó del brazo de Marcos. Como si necesitara confirmación física constante de que el rescate era real y no una alucinación inducida por trauma. Ocasionalmente murmuraba fragmentos de información sobre sus captores, detalles que Marcos memorizó para reportes posteriores a las autoridades. Había otros grupos, le confesó cuando estuvieron a mitad de camino hacia la ciudad. Escuchamos voces de más chicas en otras partes de la casa, pero nunca las vimos. Creo que las movían constantemente. Esta información confirmó las sospechas de Marcos sobre la escala de la operación de tráfico humano. La casa de Sayulita era solo un nodo en una red mucho más extensa.
lo que significaba que su rescate exitoso desencadenaría inevitablemente una respuesta masiva del CJNG para localizar y eliminar la amenaza que él representaba. Al llegar a Puerto Vallarta, Marcos dirigió ambos vehículos directamente al consulado americano, que mantenía operaciones de emergencia las 24 horas para situaciones que involucraran ciudadanos estadounidenses en peligro. El edificio, una estructura moderna de concreto y cristal ubicada en la zona comercial, estaba protegido por marines estadounidenses y representaba territorio oficialmente americano donde el cartel no podría operar abiertamente. La llegada causó conmoción inmediata entre el personal consular de guardia nocturna. 8 jóvenes americanas y europeas claramente traumatizadas y en condiciones físicas deplorables, acompañadas por un hombre que se identificó como veterano de fuerzas especiales y proporcionó documentación militar válida. Representaba exactamente el tipo de crisis internacional para la cual el personal había sido entrenado, pero esperaba nunca enfrentar. El cónsul general adjunto Miguel Harrison fue despertado en su residencia y llegó al edificio en menos de 30 minutos. Harrison, un diplomático de carrera con experiencia en zonas de conflicto, reconoció inmediatamente la gravedad de la situación y activó protocolos de emergencia que incluían comunicación directa con Washington D.C. y coordinación con autoridades mexicanas de alto nivel. Señor Sierra, le dijo Harrison después de escuchar un resumen preliminar de los eventos. Lo que usted ha hecho es extraordinario, pero también ha creado una situación diplomática extremadamente delicada. Necesitamos mover a estas jóvenes fuera del país inmediatamente, antes de que el cartel pueda organizar una respuesta. Durante las siguientes 6 horas, el consulado se convirtió en centro de una operación de evacuación que involucró múltiples agencias del gobierno americano. El FBI envió un equipo especializado para tomar testimonios detallados de las víctimas. La DEA proporcionó inteligencia sobre las operaciones del CJNG en la región. El Departamento de Estado coordinó con autoridades mexicanas para asegurar cooperación oficial sin comprometer la seguridad de las víctimas rescatadas. Elena recibió atención médica inmediata de un doctor militar que determinó que, a pesar de su condición debilitada, no tenía heridas que requirieran hospitalización prolongada. Su resistencia física y mental durante el cautiverio había sido remarcable, probablemente salvándole de traumas más severos que habían afectado a algunas de sus compañeras. Las autoridades mexicanas, representadas por el comandante regional de la Policía Federal, llegaron con una actitud inicialmente hostil hacia Marcos por haber ejecutado lo que técnicamente constituía una operación militar no autorizada en territorio soberano mexicano. Sin embargo, cuando evaluaron la evidencia proporcionada, documentos, fotografías, testimonios de víctimas y coordenadas exactas de la casa de seguridad, su actitud cambió hacia cooperación pragmática. Lo que usted hizo fue ilegal según nuestras leyes, admitió el comandante. Pero también expuso una operación criminal que nosotros habíamos estado investigando sin éxito durante meses. La información que ha proporcionado nos permitirá desmantelar células adicionales de la red. Marcos proporcionó un briefing completo que incluía mapas detallados de la casa de seguridad, perfiles psicológicos de los captores que había neutralizado, análisis de sus métodos operacionales y recomendaciones tácticas para futuras operaciones de rescate. Su información fue clasificada inmediatamente como inteligencia de valor estratégico por ambos gobiernos. A las 2 de la tarde del 26 de octubre, un avión militar C-130 aterrizó discretamente en el aeropuerto de Puerto Vallarta con autorización especial para repatriar a las víctimas americanas. Elena, Jessica, Amanda y Sofía abordaron junto con personal médico especializado en trauma y psicólogos entrenados en debriefing de víctimas de secuestro. Las 4 víctimas europeas fueron transferidas a custodia de sus respectivos consulados, que coordinaron repatriación similar a través de vuelos comerciales con escolta diplomática. Todas recibieron garantías de seguimiento médico y psicológico completo una vez que regresaran a sus países de origen. Marcos se despidió de Elena en la pista del aeropuerto, abrazándola con la intensidad de alguien que había temido no volver a verla viva. «Estarás bien», le prometió. «Eres más fuerte de lo que crees y tienes toda la vida por delante». «Gracias, tío Marcos», respondió Elena, su voz ahora más firme después de horas de rehidratación y atención médica.
Sabía que vendrías. Siempre se lo dije a las otras chicas. Mi tío es soldado y los soldados nunca abandonan a su gente. Mientras el C-130 despegaba hacia Estados Unidos, Marcos sintió una satisfacción profunda, mezclada con la certeza de que su misión estaba lejos de terminar. El rescate exitoso había expuesto una red criminal masiva, pero también lo había convertido en objetivo prioritario del CJNG. La guerra real apenas comenzaba. La respuesta del CJNG fue tan rápida como brutal. Apenas 6 horas después de que las autoridades mexicanas descubrieran la casa de seguridad vacía y 4 guardias inconscientes pero vivos, Ricardo Mendoza, líder regional del cartel, había movilizado 60 sicarios con una sola misión: encontrar al americano responsable y ejecutar una venganza tan espectacular que sirviera como advertencia a cualquiera que considerara interferir con sus operaciones. Mendoza, de 42 años, había construido su reputación durante una década de eliminaciones meticulosas y terrorismo psicológico. Su rostro marcado por una cicatriz que se extendía desde la oreja izquierda hasta la comisura de la boca era el resultado de una emboscada rival que había sobrevivido, pero que lo había convertido en un depredador absolutamente despiadado. Para él, el rescate ejecutado por Marcos representaba no solo una pérdida operacional, sino una humillación personal que demandaba retribución extrema. «Quiero a ese gringo vivo», ordenó durante una reunión de emergencia en un almacén abandonado en las afueras de Guadalajara, su voz manteniéndose peligrosamente calmada mientras describía torturas que demostraban por qué sus propios hombres lo temían tanto como lo respetaban. «Va a pagar por cada una de esas que liberó. Y después vamos a colgar su cuerpo en la plaza principal para que todos sepan qué pasa cuando alguien se mete con nosotros». Pero Marcos Sierra había desaparecido completamente del mapa. Utilizando técnicas de evasión perfeccionadas durante años de operaciones encubiertas en territorio enemigo, había abandonado Puerto Vallarta inmediatamente después de la partida del avión militar, iniciando una secuencia de movimientos que lo convertían en fantasma imposible de rastrear por métodos convencionales. Su primera parada fue un motel de carretera a las afueras de Tepic, donde se cambió completamente de apariencia utilizando tinte para cabello, lentes de contacto coloreados y ropa que había comprado en un mercado local. El Marcos Sierra de cabello castaño y complexión atlética se transformó en un trabajador migrante moreno con bigote, gorra de béisbol desgastada y la postura encorvada de quien pasa días trabajando en campos agrícolas. Durante las siguientes 72 horas se desplazó hacia el sur utilizando una combinación de autobuses locales, aventones con camioneros y caminatas nocturnas que lo llevaron a través de Nayarit, Jalisco y finalmente hasta Michoacán, siempre manteniéndose alejado de carreteras principales y puntos de control donde el cartel podría tener presencia. Su supervivencia dependía de habilidades desarrolladas durante operaciones de supervivencia, evasión, resistencia y escape, SERE, que había dominado durante entrenamiento especializado de Navy SEALS. Dormía en lugares diferentes cada noche, bajo puentes, otras veces en granjas abandonadas, ocasionalmente en iglesias rurales cuyos párrocos proporcionaban refugio sin hacer preguntas comprometedoras. Mientras tanto, los sicarios del CJNG ejecutaban una búsqueda masiva que incluía sobornos a oficiales de policía locales, amenazas a propietarios de hoteles y moteles, interrogatorios violentos a cualquier persona que hubiera tenido contacto con turistas americanos durante la semana anterior. Su frustración crecía exponencialmente cada día que pasaba sin obtener información sobre el paradero de su objetivo. «Es como si hubiera desaparecido del planeta», reportó uno de los lugartenientes de Mendoza después de 5 días de búsqueda infructuosa. «Hemos revisado hoteles, casas de seguridad, cruce de fronteras, nada. Este güero sabe cómo ocultarse». Lo que no sabían era que Marcos había establecido contacto con una red de veteranos de conflictos internos mexicanos que operaba discretamente, ayudando a personas que necesitaban moverse por el país sin detección oficial. Estos hombres, muchos de ellos exmilitares mexicanos que habían luchado contra carteles durante administraciones anteriores, reconocían en Marcos a un hermano de armas y proporcionaron ayuda que iba desde documentación falsa hasta rutas seguras a través de territorios controlados por organizaciones criminales rivales. Al 6º día, Marcos recibió información que cambió completamente la dinámica de su situación.
A través de contactos en la comunidad de inteligencia americana se enteró de que el CJNG planeaba ejecutar públicamente a 3 turistas americanos que habían capturado en represalia por la liberación de Elena y las otras víctimas. Los turistas, una pareja de California y un estudiante universitario de Texas, no tenían absolutamente ninguna conexión con Marcos. Pero servirían como símbolos de venganza destinados a demostrar el poder del cartel y la futilidad de interferir con sus operaciones. Esta información colocó a Marcos en un dilema moral que tocaba el núcleo de sus valores como soldado y como ser humano. Podía continuar evadiendo captura hasta lograr salir seguramente del país, preservando su propia vida, pero permitiendo que 3 inocentes murieran por acciones que él había tomado. O podía arriesgar todo intercediendo por víctimas que no conocía, pero cuyas vidas ahora dependían de decisiones que él había iniciado al rescatar a Elena. Para Marcos Sierra, veterano de 23 años que había jurado proteger a ciudadanos americanos sin importar las circunstancias personales, realmente no existía elección. Esa noche, desde un cibercafé en un pueblo cuyo nombre no aparecía en mapas turísticos, Marcos utilizó comunicaciones encriptadas para contactar a su antiguo comandante en el Pentágono. La conversación fue breve, directa y cargada de implicaciones que trascendían su situación personal. Coronel Richardson, habló Marcos utilizando códigos de identificación que no había empleado desde su retiro 6 meses antes. Necesito autorización para operación de rescate de ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano. Tengo ubicación, timeline y capacidad operacional. Requiero respaldo oficial. La respuesta llegó 12 horas más tarde a través de canales tan secretos que oficialmente nunca existirían. Autorización concedida. Recursos en ruta. Operación clasificada a nivel SEAL. Buena caza, Sierra. Por primera vez desde el rescate de Elena, Marcos sonrió genuinamente. Ya no estaba solo contra el CJNG. La Armada de Estados Unidos acababa de reincorporarlo al servicio activo para una misión que oficialmente nunca ocurriría, pero que utilizaría todos los recursos necesarios para completarse exitosamente. El equipo Delta Force llegó a México bajo la cobertura de un ejercicio de entrenamiento conjunto con fuerzas especiales mexicanas. Una ficción diplomática que proporcionaba cobertura oficial mientras permitía operaciones reales. 6 operadores de élite comandados por el mayor Jacobo Morrison aterrizaron discretamente en una pista militar cerca de Guadalajara con equipo que incluía visión nocturna avanzada, comunicaciones satelitales y armamento que oficialmente no existía en territorio mexicano. Marcos se reunió con el equipo en una casa de seguridad proporcionada por la inteligencia americana, ubicada en una zona industrial donde la actividad nocturna no despertaría sospechas. Morrison, veterano de operaciones en Siria e Irak, había trabajado previamente con Marcos durante misiones clasificadas y conocía su reputación como operador excepcional. Sierra, saludó Morrison con la camaradería reservada para hermanos de armas. Escuché que has estado ocupado desmantelando carteles por tu cuenta. La información de inteligencia era desalentadora. Los 3 turistas americanos, David Chen de San Francisco, su esposa María y Tyler Brooks, estudiante de la Universidad de Texas, estaban siendo mantenidos en un complejo fortificado a 30 kilómetros de Guadalajara. El lugar había sido convertido en fortaleza improvisada con docenas de sicarios, sistemas de alarma y, más preocupantemente, explosivos colocados estratégicamente que podrían ser detonados para eliminar evidencias en caso de asalto. El CJNG había programado la ejecución pública para las 6 de la tarde del día siguiente en el centro de Guadalajara. Un espectáculo diseñado para demostrar su poder y vengarse públicamente del rescate ejecutado por Marcos. La transmisión sería difundida en redes sociales para maximizar el impacto psicológico. Tenemos una ventana de oportunidad muy estrecha, explicó Morrison mientras estudiaba fotografías satelitales del complejo. Después de la ejecución será imposible operar en esa región sin apoyo militar completo. Marcos propuso un plan que aprovechaba su conocimiento del terreno y los métodos del cartel, en lugar de un asalto frontal que alertaría a todo el complejo. Sugirió una infiltración nocturna que neutralizaría guardias selectivamente antes de extraer a los rehenes, durante el caos controlado. Las siguientes 18 horas se dedicaron a reconocimiento intensivo y preparación táctica.
Drones de vigilancia proporcionaron mapas detallados del complejo, identificando patrones de movimiento de guardias. Ubicación exacta de los rehenes y puntos vulnerables en las defensas. Marcos compartió inteligencia sobre personalidades y métodos del CJNG, información crucial para anticipar reacciones durante el asalto. La operación comenzó a las 12 de la noche. El equipo se dividió en 3 elementos, Marcos y 2 operadores se aproximarían desde el este. Morrison lideraría el asalto principal desde el norte. Y los 2 operadores restantes proporcionarían cobertura y extracción desde el sur. La aproximación requirió 2 horas de movimiento a través de terreno accidentado. Evitando sensores de movimiento y patrullas rotativas que el cartel había establecido en un perímetro de 500 metros alrededor del complejo. Marcos utilizó técnicas de infiltración que había perfeccionado en operaciones nocturnas, moviéndose como sombra entre la vegetación. El primer contacto ocurrió cuando neutralizó silenciosamente a 2 centinelas que fumaban cerca de la entrada trasera del complejo. Sus cuerpos fueron ocultados rápidamente mientras el equipo establecía posiciones para el asalto coordinado. A las 4:15 de la madrugada. Morrison dio la orden de inicio. Granadas cegadoras detonaron simultáneamente en 3 puntos del perímetro, creando confusión masiva entre los guardias mientras los operadores de Delta Force penetraban el complejo con precisión letal. Marcos localizó a los 3 rehenes en una habitación fortificada del segundo piso, inconscientes pero vivos. La extracción duró exactamente 7 minutos. Cuando las fuerzas de seguridad locales finalmente respondieron a los reportes de explosiones y disparos, encontraron un complejo vacío con 14 sicarios neutralizados y evidencias que vincularían directamente al CJNG con operaciones de secuestro y tráfico humano. La Operación Pacífico Limpio se desencadenó simultáneamente en 17 ubicaciones a través de 5 estados mexicanos. Coordinada entre agencias americanas y mexicanas utilizando la inteligencia recopilada durante las misiones de Marcos. A las 5 de la madrugada del 28 de octubre. Equipos especializados ejecutaron redadas que desmantelaron sistemáticamente la red de tráfico humano más extensa que había operado en la región durante la última década. En Puerto Vallarta, fuerzas federales mexicanas asaltaron 3 casas de seguridad adicionales, rescatando 17 víctimas de 8 nacionalidades diferentes. Los operativos encontraron documentación que revelaba la escala verdadera de la operación criminal. Más de 200 jóvenes habían sido procesadas a través de la red durante los últimos 18 meses, destinadas a mercados de esclavitud sexual en Estados Unidos, Europa y Asia. Marcos observaba el desarrollo de las operaciones desde el centro de mando temporal establecido en la embajada americana, sintiendo una satisfacción profunda mezclada con la tristeza inevitable de llegar demasiado tarde para algunas víctimas. Las estadísticas eran brutales pero reveladoras, por cada rescate exitoso como el de Elena. Docenas de otras jóvenes habían desaparecido permanentemente en una industria que generaba billones de dólares anuales para organizaciones criminales internacionales. El impacto económico sobre el CJNG fue devastador. Las redadas resultaron en la confiscación de $12 millones en efectivo, 340 kilogramos de fentanilo, arsenal suficiente para equipar un batallón, y más significativamente, registros contables que exponían conexiones con funcionarios corruptos en niveles estatales y federales del gobierno mexicano. Ricardo Mendoza fue capturado durante una redada en su residencia fortificada en Guadalajara, donde las autoridades encontraron evidencias que lo vinculaban directamente con más de 50 desapariciones durante los últimos 3 años. Su captura marcó el final efectivo de las operaciones de tráfico humano del CJNG en la región del Pacífico, creando un vacío de poder que organizaciones rivales tardarían años en llenar. La respuesta mediática fue cuidadosamente controlada para proteger identidades de víctimas y preservar métodos operacionales sensibles. Los reportes oficiales describían las operaciones como resultado de cooperación internacional exitosa contra crimen organizado transnacional, sin mencionar específicamente las acciones individuales de Marcos o la participación de fuerzas especiales americanas. Elena, ahora de regreso en Virginia bajo cuidado médico y psicológico especializado, proporcionó testimonio detallado que se convirtió en evidencia clave para procesamientos federales tanto en Estados Unidos como en México.
Su recuperación física fue notable, pero el trauma psicológico requeriría años de terapia intensiva para sanar completamente. «Quiero estudiar Derecho Internacional», le dijo a Marcos durante una llamada telefónica desde el centro de rehabilitación donde recibía tratamiento. «Quiero dedicar mi vida a combatir esto, para que ninguna otra chica tenga que pasar por lo que nosotras pasamos». Las otras víctimas rescatadas mostraron variados niveles de recuperación. Jessica y Amanda regresaron a sus familias, pero requerían apoyo psicológico intensivo. Sofía desarrolló agorafobia severa que limitaría su capacidad de reintegrarse socialmente. Las víctimas europeas enfrentaban desafíos similares, pero tenían acceso a sistemas de apoyo gubernamental más comprensivos para supervivientes de tráfico humano. Marcos recibió reconocimiento oficial en una ceremonia privada en el Pentágono, donde le otorgaron la Estrella de Bronce por acciones heroicas en rescate de ciudadanos estadounidenses. El general Richardson, ahora consciente del costo personal que la operación había tenido sobre Marcos, le ofreció regresar al servicio activo con rango y responsabilidades que reflejaran su experiencia excepcional. «Gracias, general». «Pero mi guerra terminó», respondió Marcos, sintiendo por primera vez en meses la certeza de que había cumplido completamente con su deber hacia Elena, hacia las otras víctimas y hacia los valores que habían guiado toda su carrera militar. El impacto a largo plazo de la operación trascendió las estadísticas de arrestos y rescates. La exposición de la red de tráfico humano llevó a revisiones políticas que fortalecieron protocolos de protección para turistas americanos en el extranjero y aumentaron recursos dedicados a combatir esclavitud moderna. 6 meses después de la Operación Pacífico Limpio, Marcos Sierra se encontraba en el jardín trasero de su casa en Virginia Beach, observando cómo Catalina plantaba rosas rojas junto a la cerca de madera que separaba su propiedad de la de sus vecinos. La escena doméstica, que meses antes le había parecido sofocante y limitante, ahora le proporcionaba una paz que no había experimentado en décadas de servicio militar. Su transformación personal había sido tan profunda como la destrucción de la red criminal que había desmantelado. El soldado que había vivido durante 23 años preparándose constantemente para la siguiente misión había encontrado finalmente una causa que justificaba el retiro permanente, la certeza de haber cumplido el propósito más importante de toda su carrera. Elena visitaba regularmente, trayendo actualizaciones sobre su progreso académico en Yorktown University, donde estudiaba Derecho Internacional con especialización en Derechos Humanos. Su recuperación había sido notable, transformando el trauma de su experiencia en combustible para una misión de vida dedicada a proteger a otras víctimas potenciales. «Recibí una carta de Jessica», le contó Elena durante una de sus visitas dominicales mientras ayudaba a Catalina con la cena. Empezó a trabajar con una organización sin fines de lucro que educa a jóvenes sobre tráfico humano. Dice que hablar sobre lo que pasó la ayuda a procesarlo mejor. Las noticias sobre las otras víctimas variaban en optimismo. Amanda había regresado a la universidad, pero luchaba con episodios de ansiedad que afectaban su capacidad académica. Sofía permanecía en terapia intensiva, haciendo progreso lento pero constante. Las víctimas europeas habían establecido una red de apoyo mutuo que proporcionaba fortaleza colectiva para enfrentar desafíos de reintegración social. Marcos había desarrollado una rutina que combinaba ejercicio físico moderado, consultoría ocasional para organizaciones que combatían tráfico humano y proyectos domésticos que había postergado durante años de despliegues militares. Por primera vez en su juventud, experimentaba la satisfacción de construir algo duradero en lugar de destruir objetivos enemigos. Su experiencia en México se había convertido en estudio de caso en academias militares americanas, utilizándose para entrenar futuras generaciones de operadores especiales en técnicas de infiltración, rescate de rehenes y operaciones en territorio no controlado. Su nombre aparecía en manuales clasificados como ejemplo de cómo un solo operador podía desestabilizar organizaciones criminales enteras cuando operaba con propósito claro y apoyo apropiado. La comunidad de veteranos de operaciones especiales había adoptado la historia como leyenda moderna, ejemplo de que el entrenamiento militar de élite nunca expira y que los valores fundamentales del servicio trascienden uniformes y estructuras organizacionales oficiales. Marcos recibía regularmente invitaciones para hablar en reuniones de veteranos,
aunque rara vez aceptaba por razones de seguridad operacional. Catalina había ajustado gradualmente sus expectativas sobre la vida civil con Marcos. Entendiendo que su esposo había cambiado de maneras fundamentales que iban más allá del trauma de combate tradicional. Había rescatado a su sobrina de destino peor que la muerte, destruido una red criminal internacional y salvado docenas de vidas inocentes. Esas experiencias habían creado una sensación de propósito cumplido que hacía posible el retiro genuino. ¿Extrañas la acción? Le preguntó Catalina una tarde mientras observaban el atardecer desde su porche. Marcos consideró la pregunta durante varios minutos antes de responder. Extraño la claridad, admitió finalmente. En combate sabes exactamente quién es el enemigo y cuál es tu misión. En la vida civil todo es más ambiguo. Pero México me había proporcionado esa claridad una última vez. Elena necesitaba rescate y yo tenía las habilidades necesarias para proporcionárselo. La simplicidad moral de esa ecuación había justificado todos los riesgos asumidos y todas las líneas cruzadas durante la operación. El teléfono satelital que mantenía para emergencias permanecía silencioso en su estudio. Un recordatorio de capacidades que esperaba no necesitar utilizar nuevamente. Pero Marcos sabía que si otra Elena desapareciera en circunstancias similares, si otra familia necesitara la aplicación de habilidades que solo veteranos de operaciones especiales poseían, respondería sin vacilación. Esa certeza, paradójicamente, le permitía disfrutar de la paz doméstica con autenticidad completa. Ya no era un soldado retirado luchando con propósito perdido, sino un veterano que había encontrado la misión final que justificaba toda una carrera de servicio. 3 años después del rescate de Elena, Marcos Sierra se encontraba en el auditorio de la Universidad de Georgetown observando a su sobrina recibir su diploma de licenciatura en Derecho Internacional. La joven de 22 años que caminaba con seguridad hacia el podio había transformado completamente el trauma de su experiencia en México en una fuerza motriz para combatir injusticias similares alrededor del mundo. Elena había mantenido contacto regular con las otras víctimas rescatadas, estableciendo una red de apoyo que evolucionó hacia una organización formal dedicada a educación y prevención del tráfico humano. La Fundación Sierra Chen, nombrada en honor a ella y David Chen, uno de los turistas rescatados durante la segunda operación, operaba con un presupuesto anual de $2 millones y había desarrollado programas educativos, implementados en más de 50 universidades americanas. Las víctimas de tráfico humano no son solo números estadísticos, había declarado Elena durante una conferencia en las Naciones Unidas el año anterior. Somos sobrevivientes con voces y historias que pueden prevenir que otras personas experimenten nuestros traumas. Cada joven educada sobre estos peligros representa una vida potencialmente salvada. Marcos había seguido discretamente la carrera creciente de Elena como activista internacional, proporcionando consultoría táctica cuando organizaciones solicitaban sus conocimientos sobre métodos operacionales de grupos criminales. Su experiencia había contribuido al desarrollo de protocolos de seguridad que gobiernos europeos implementaron para proteger ciudadanos jóvenes durante viajes internacionales. La ceremonia de graduación incluyó un discurso de Elena que nunca mencionó específicamente su experiencia en México, pero que comunicó claramente su motivación para dedicar su carrera profesional a justicia internacional. Sus palabras resonaron con autoridad que solo alguien que había confrontado directamente la maldad humana podía proyectar. La justicia no es un concepto abstracto debatido en aulas académicas, declaró Elena frente a una audiencia de 1000 personas. Es una responsabilidad práctica que cada ciudadano educado debe aceptar, especialmente cuando tenemos conocimientos y recursos para intervenir en situaciones donde otros no pueden protegerse. Después de la ceremonia, Elena se acercó a Marcos con noticias que validarían todo lo que habían sufrido durante aquellas semanas terribles. La Fiscalía Federal le había ofrecido un puesto como procuradora asistente especializada en crímenes transnacionales, posición que le permitiría liderar investigaciones y procesamientos contra redes de tráfico humano, operando entre Estados Unidos y América Latina. Van a ubicarme en el Distrito Sur de California, le explicó Elena mientras caminaban por el campus después de la graduación. Trabajaré directamente con agencias internacionales para desmantelar organizaciones como la que me secuestró. Es exactamente lo que siempre quise hacer.
Marcos sintió un orgullo paternal mezclado con preocupación genuina. El trabajo de Elena la expondría inevitablemente a peligros similares a los que él había enfrentado durante su carrera militar. Pero también representaba la continuación natural de la misión que habían comenzado juntos en México. Su sobrina había encontrado una vocación que justificaría los riesgos inherentes. Las actualizaciones sobre las otras víctimas continuaban llegando periódicamente. Jessica trabajaba como coordinadora de programas para una organización que proporcionaba servicios de rehabilitación a sobrevivientes de tráfico humano. Amanda había completado estudios en trabajo social y operaba un centro de crisis en Phoenix. Sofía, después de años de terapia, había desarrollado fortaleza suficiente para testificar en casos federales contra traficantes. El impacto de su rescate había creado ondas que se expandían continuamente, tocando vidas que nunca conocerían directamente, pero que se beneficiaban de programas, políticas y conciencia pública desarrollados como resultado de su experiencia. Marcos entendía que su misión más importante no había terminado con la operación militar exitosa, sino que continuaba a través de las acciones de Elena y las otras sobrevivientes. 5 años después de aquella tarde sofocante de octubre en Puerto Vallarta, Marcos Sierra se encontraba en el muelle de Virginia Beach observando gaviotas que volaban sobre las olas del Atlántico. El océano se extendía infinitamente hacia el horizonte, recordándole las vistas del Pacífico mexicano que habían marcado el inicio de la aventura más significativa de su vida posmilitar. A los 50 años había encontrado una paz que trascendía la simple ausencia de conflicto. Su cabello, ahora completamente gris en las sienes, y las líneas profundizadas alrededor de sus ojos eran testigos de una transformación que iba más allá del envejecimiento natural. Era la metamorfosis de un guerrero que había descubierto que su batalla más importante no había sido contra enemigos extranjeros, sino por la seguridad de su propia familia. Elena trabajaba ahora en San Diego como procuradora federal senior, liderando un equipo especializado que había logrado el desmantelamiento de 3 redes internacionales de tráfico humano durante los últimos 2 años. Sus éxitos profesionales aparecían regularmente en medios especializados, aunque nunca mencionaba públicamente la experiencia personal que había inspirado su vocación. Rescatamos a 43 víctimas el mes pasado, le reportó durante su llamada telefónica semanal. Niñas de El Salvador, Guatemala, algunas tan jóvenes como yo cuando fui secuestrada. Cada rescate me recuerda por qué hago este trabajo. La Fundación Sierra Chen había expandido sus operaciones internacionalmente, estableciendo programas educativos en Europa, Asia y América Latina. Su presupuesto anual ahora superaba los $10 millones, financiado por donaciones de gobiernos, corporaciones e individuos que habían sido tocados por historias de las sobrevivientes. Jessica dirigía las operaciones diarias mientras Amanda coordinaba programas de rehabilitación que habían ayudado a más de 1000 víctimas a reintegrarse exitosamente a la sociedad. Marcos mantenía correspondencia regular con veteranos de operaciones especiales que solicitaban consejo sobre transición a vida civil. Su experiencia había demostrado que un propósito claro podía transformar habilidades militares en contribuciones civiles extraordinarias. Pero solo cuando los veteranos encontraban causas que justificaran la aplicación de su entrenamiento excepcional. Catalina se acercó por el muelle, llevando 2 tazas de café, interrumpiendo sus reflexiones con la sonrisa que lo había enamorado 25 años antes. Su matrimonio había sobrevivido y fortalecido durante la prueba de México, emergiendo con una comprensión mutua sobre lo que realmente importaba en sus vidas. ¿En qué piensas?, le preguntó, entregándole una taza y sentándose en el banco de madera junto a él. En Elena, respondió Marcos honestamente. En todas las chicas que no pudimos rescatar, en todas las que sí rescatamos, en como una tarde en Puerto Vallarta cambió todo. La historia del turista que el CJNG nunca debería haber seguido se había convertido en leyenda dentro de comunidades de operaciones especiales y la Enforcement Internacional. Pero para Marcos nunca fue sobre gloria personal o reconocimiento profesional. Fue sobre una promesa hecha en el funeral de su hermano David, que siempre estaría ahí para Elena cuando lo necesitara. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Catalina, conociendo la respuesta pero necesitando escucharla. Marcos observó las gaviotas que se zambullían hacia el agua en busca de peces.
recordando momentos similares en costas mexicanas que habían marcado el inicio de su transformación final. Nunca, respondió con certeza absoluta. Elena necesitaba que fuera el soldado que había sido durante 23 años. No podría vivir conmigo mismo si hubiera elegido ser solo un turista. El viento marino acarició su rostro mientras reflexionaba sobre la ironía perfecta de su situación. Había pasado décadas preparándose para guerras que otros definían, luchando en conflictos cuyas motivaciones a veces cuestionaba. Pero cuando finalmente enfrentó una batalla completamente personal, con stacks que comprendía visceralmente, había encontrado el propósito que justificaba toda su carrera militar. Esa noche, mientras cenaban en casa, Marcos recibió un mensaje de Elena con una fotografía de su oficina en San Diego. En la pared, enmarcada discretamente junto a sus diplomas y certificaciones profesionales, colgaba la última fotografía que habían tomado juntos antes de su viaje a Cancún. Elena sonriendo radiante en su graduación de preparatoria. Completamente inconsciente de los peligros que la esperaban, pero confiada en que su familia siempre estaría ahí para protegerla. Marcos sonrió, sabiendo que había cumplido esa promesa de la manera más completa posible. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en la próxima.